Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hagamos una palabra de oración. Señor, te damos gracias, Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque por medio de ella, Señor, hablas a nuestro corazón. Que seas tú, Espíritu Santo, hablando a nuestro entendimiento. Que ninguno de nosotros, Padre, se vaya sin recibir tu palabra que sana, tu palabra, Señor, que nos ayuda a entender el propósito de que vivamos en esta tierra. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar su lugar. Hoy estamos celebrando nuestro Día del Amigo. ¿Alguien nos visita por primera vez? Hay una invitada, dos nada más. ¿Cómo le decimos a ellas? Bienvenidas sean. Que Dios les hable por medio de la palabra y les haya hablado también por medio de la adoración que hemos dado. El tema de hoy se llama Yo soy el camino y la verdad y la vida. Hoy estamos cerrando una serie que se llama Los Gran Yo Soy de Jesús. Como lo dije en una predicación, cuando Jesús dice yo soy, es que está manifestando el porqué de su venida, el porqué Él es eso que se dice de Él. Y hoy vemos tres cosas que se dicen de Jesús. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. No podemos entender este mundo sin Jesucristo, aunque allá afuera lo nieguen, pero usted se va a dar cuenta que al menos en el mundo occidental donde vivimos, el tiempo se cuenta antes y después de Cristo. Es decir, que en el año en que vivimos, aunque no es exacto, porque Jesús no nació en el año 0, que el mundo lo dice, sino 4 años antes. De hecho, en estas temporadas se explica eso, el pastor ya lo ha predicado en algunas ocasiones, pero pues tiene el significado de que el mundo, aunque no lo demuestre, pero sí considera a Jesús como un parteaguas en la historia. No podemos entender el significado de nuestra existencia sin darle a Jesús estos tres conceptos que Él tiene para nosotros. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Sin Él no podríamos vivir sobre esta tierra. Él es el primogénito de toda la creación, y es que no es la creación, sino es que está por encima de todos y Él sostiene a todos. Eso nos dice la palabra de Dios y por eso le damos el significado para nuestra vida. Dice la palabra de Dios en que Jesús es el camino. El camino nos lleva hacia un lugar. Cuando decimos que Jesús es el camino, decimos que Él es el único que nos puede llevar al Padre. Escuche lo que dice Jesús: yo soy el camino. Es singular y es único. No está diciendo yo soy un camino. Él es el camino al Padre, no hay otro. Si en este momento me escuchara un islámico, pegaría de gritos, porque él dice que Alá es el único Dios y que Mahoma es el profeta y que no hay nadie más. Entonces, cuando yo digo esto, puede sonar soberbio en mi boca, pero es la verdad. Jesús es el unigénito Hijo de Dios, no tiene otro hijo. Por ahí hay una secta que dice que Dios tuvo 2 hijos y que uno se volvió rebelde y que se convirtió en Satanás. No, Satanás no Satanás, sino Lucifer, el querubín, fue hecho por Dios, pero no es a la semejanza de Dios. Fue una creación de Dios que se volvió en rebeldía a Él, pero Dios no tiene 2 hijos, tiene uno solo y ese es Jesucristo. Dice Mateo 17:5, mientras Él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía: este es
mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd. Dice que Jesús agarró a 3 de sus más íntimos apóstoles, subió a un monte y delante de ellos se transfiguró. Es decir, volvió a tomar la naturaleza divina. Las ropas se le resplandecieron y fue como una luz incandescente. Y se le aparecieron 2 personajes que habían muerto ya, pero que estaban ahí platicando de algunas cosas con Jesús, y de pronto una nube los cubrió y oyeron esta voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual yo me complazco. Todo lo que Él hace, a mí me complace. A Él óiganlo. Es decir, que Dios mismo le estaba dando autoridad a Jesús para que podamos oír su voz y encontrar el camino hacia el Padre. Hoy, qué distinto sería si la humanidad pudiera oír la voz de Dios, pudiera oír la voz de Jesús que clama que se vuelva en Dios antes de que sea tarde. Desgraciadamente hoy la humanidad se vuelve tras imágenes, se vuelve tras cosas incorrectas. No le quieren dar el lugar que se merece a Jesús, y aun cuando en su boca dicen que Jesús es Dios, no le dan la gloria ni la honra merecida. Cuando Jesús nació, estaba Judea, que ya había dejado de ser Israel, en manos del Imperio Romano. El Imperio Romano tenía una estrategia. Cada nación que él conquistaba, lo primero que hacía era hacer carreteras que conectaran todas ellas rumbo a Roma. ¿Por qué lo hacía así? Porque decía, bueno, una forma de culturizarlos, es decir, cambiarles la mentalidad, es que ellos tengan cercanía con Roma, puedan ver e ir a ese lugar y ver todo lo que hay ahí. Ellos se mofaban que era una cultura muy esplendorosa, con muchas construcciones de belleza no vistas. Entonces, cuando el conquistado pudiera ir por esas carreteras y viera Roma, se volvería y diría, no, yo quiero formar parte de lo que se hace ahí. Entonces cambiaría su forma de pensar. No sé si haya oído ese dicho, que todos los caminos llevan a Roma. Bueno, pues ellos lo construyeron así, porque esas carreteras hasta el día de hoy están todavía, algunas de ellas, hay vestigios. Imagínense con qué materiales construían esas carreteras, no como las que se hacen hoy, pero esa era la intención de Jesús, el Imperio Romano, perdón, que pudieran todos los conquistados tener la posibilidad de ir a Roma y cambiarles la mentalidad. Y en ese tiempo llega Jesús bajo el Imperio Romano y dice, yo soy el camino. Sin duda alguna, algunos dirían, bueno, pero ¿qué se cree? ¿Por qué dice que Él es el único camino? ¿Que no se supone que los judíos dicen que en el templo hay que adorar y que hay que hacer un montón de ordenanzas y hay que guardar una multitud de leyes para poder agradarle a Dios y poder ser hijo de Dios? Y ahora Él viene y dice, ¿saben qué? Olvídense de todo eso. Si quieren venir al Padre, tienen que hacerlo a través de mí. Juan lo declara en Juan 6:37, dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Es decir, hay seguridad en Jesús. Cuando nosotros le entregamos el corazón a Jesús, Él lo acepta, tal cual esté, desquebrajado, con congojas, con luchas, con tristezas, con orgullo, con vanidad. Si tú le abres el corazón a Jesús, Él recibe el corazón. A nadie le puede decir no. Tú tienes que hacer esto, esto, esto y esto, y a ver si puede aceptar tu corazón. No. Aquí la misma palabra nos está indicando que Jesús quiere el corazón del hombre, pero que tiene que darlo voluntariamente. Él no puede tomarlo por la fuerza. Entonces, cuando nosotros sabemos esto, decimos, bueno, pues, alabado sea el Señor porque tenemos un Salvador,
tenemos a alguien que vivió con este cuerpo y sabe la necesidad que yo tengo. Cuando yo clamo a Él, cuando yo vengo a Él, Él conoce de qué tengo necesidad. No puedo decirle algo que Él no haya vivido, porque Él vivió en un cuerpo como el de nosotros. Entonces, todos los que quieran venir al Padre tienen que venir por Jesús. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesús. Hay de aquellos que han puesto otra cosa que no sea Jesús. Ya en la serie pasada lo vimos, que el fundamento es Jesús. Sin fundamento de Jesús no se sostiene nada. Por eso hay muchas causas, muchas religiones que se han venido a pique, y más en estos días, porque su fundamento no es Jesús. Su fundamento es creencias de hombres, mandamientos de hombres. Pero Jesús es el único camino que nos puede llevar al Padre. Pero también Jesús es la verdad contenida en Él mismo. Hay muchos que dicen, no, la verdad es relativa. Es decir, tú no puedes tener la verdad. Él tiene una verdad, Él tiene otra, Él tiene otra. Si queremos llegar a la verdad absoluta, tenemos que unirnos todos, ponernos de acuerdo y entonces llegar a una sola verdad. Eso allá afuera se le conoce como ecumenismo. Es decir, reunirnos todos en una gran religión. Y bueno, ¿tú qué haces? No, pues yo guardo el sábado. Hijo, yo no lo guardo. Bueno, pues vamos a hacerlo a un lado. Con tal de que haya una unión entre nosotros, bueno, vamos a aceptarlo, pues. Y así van haciendo a un lado las verdades bíblicas por tratar de ser uno. Pero la verdad es Jesús. Y Jesús dijo todo lo que el hombre necesitaba hacer. En el Sermón del Monte, Él magnificó la ley. Él dice, ¿ustedes creen que yo he venido a abrogar la ley? No, al contrario, yo he venido a magnificarla. Y es decir, cuando esa palabra llegó a oídos de aquellos que tenían el monopolio de la verdad, entre comillas, les pegó en los oídos y decían, no, este hombre enloquece, este hombre no dice la verdad, este hombre es un mentiroso. ¿Por qué? Porque la verdad, cuando llega a nuestros oídos, no todos la podemos aceptar. Hay algunos que la rechazan porque significa que estamos mal y que necesitamos cambiar. Y no muchas personas les agrada recibir la verdad. Por eso dice Juan 18:37, le dijo entonces Pilato, y luego, ¿tú eres rey? Respondiendo Jesús, ¿tú dices que yo soy rey? Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. En Jesús no hay mentiras, en Jesús no hay medias verdades. Jesús no te va a dorar la píldora para que lo aceptes. En Jesús tú debes de aceptar toda la verdad, si no te metes en un gran problema. Porque hay muchos que en vez de decirle a la persona, ven y conoce a Jesús, dicen, ven y conoce mi iglesia, ven y conoce cómo se alaba aquí, ven y a ver y ve qué clase de predicador tenemos. No, cuando nosotros traemos una persona por primera vez a la iglesia, le debemos de decir, conoce a Jesús, conoce la verdad, porque la verdad hace que nuestra mente cambie y nos libremos de tantas ataduras espirituales y tantas formas de pensar que son ajenas a la voluntad de Dios. Dice Juan 8 del 31 al 32, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La libertad prometida por Jesús es un cambio de mente. Cuando aceptamos sus principios que está contenido en su palabra, podemos liberarnos de tantas cosas incorrectas que traemos en nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros creíamos que lo que adorábamos allá afuera, ese era lo real? Hasta decíamos, no hombre, mi religión, esa sí es la verdadera.
tú estás en una secta. Esta sí es la verdadera. Y cuando llegamos a conocer a Dios, nos dimos cuenta cuánto le ofendíamos con lo que nosotros, entre paréntesis, hacíamos por agradar a Dios. Cuando conocimos la verdad, creímos en Dios y dejamos de hacer todo aquello que le ofendía. Por eso muchos no quieren aceptar la verdad, porque cuando aceptamos la verdad, debemos de dejar de hacer aquello que ofende a Dios. Y por eso el mundo hoy no le reconoce a Jesús. Los mismos judíos dicen que Jesús es un falso profeta, un falso Mesías. No lo han aceptado por completo. Solo algunos de ellos han aceptado a Jesús y son poquitos. Se les llama mesiánicos, judíos mesiánicos. Pero la mayoría de ellos dicen, no, Jesús es un falso. Jesús es un falso profeta que vino y que se quiso pasar por ser el Mesías, pero Él no salva. Nosotros todavía esperamos al Mesías. Imagínense, el pueblo de Dios, el pueblo que Dios escogió, todavía está viviendo en esa mentira. Decía un jefe de propaganda nazi, una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Hoy las redes sociales están inundadas de mentiras. Dicen algo con poquito de verdad y lo aderezan con mentiras para que la gente lo crea, para que la gente se vaya y no cuestione, no analice. No, Jesús es transparente. Jesús te va a decir la verdad. Si están mal, te lo va a decir a través de su palabra. Por eso muchos cuando oyen la palabra de Dios no quieren arrepentirse, sino ponen un obstáculo y dicen no. Si es así, yo no le entro. Si es así, si esto exige Jesús, yo no le entro. Entonces no. Cuando Jesús dice que es la verdad es porque la verdad liberta. Ya no para vivir en el pecado, sino ahora vivir una vida en libertad. Es por eso que Jesús nos da vida. Jesús es la vida. La mayoría de las personas allá afuera piensa que no hay vida después de la muerte. Ellos dicen, no, hay que vivir la vida con todo, porque una es la vida. Entonces si soy hombre, bueno, el concepto de hombre que tenemos en la Biblia, porque ahora hasta eso se ha tergiversado, voy a tener tantas mujeres, voy a tomar todo el alcohol, todas las drogas que quiera. ¿Por qué? Porque es una vida. Y después de esto, ya no hay nada. Pero ¿qué creen? La Biblia nos señala lo contrario. En Hebreos 9:27 dice, de la manera que esté establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. A todos nos va a tocar, bueno, los que no han creído en Dios, les va a tocar el gran juicio del trono blanco, y a los que somos cristianos nos va a tocar el tribunal de Cristo, pero todos vamos a dar cuenta de nuestras vidas. Y esto no es para meterle miedo a nadie, pero es algo con seguridad de que tú después de la muerte vas a ir a un lugar o a 2 lugares, dependiendo de lo que hayas creído. Es decir, la muerte no significa que ya vas a dejar de existir. Únicamente en esta vida vas a dejar de existir, pero vas a otro plano, a un plano espiritual, donde, insisto, vas a ir a 2 lugares, dependiendo de lo que tú hayas hecho. Dice Efesios 2:5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Se puede estar muerto sin estar enterrado? Claro que sí. La Biblia dice que aquel que vive en pecado está muerto. No puede conocer a Dios, no puede discernir a Dios, no puede sentir a Dios. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No, porque está muerto en sus delitos y pecados. Por eso Jesús murió por nosotros, para darnos vida, para que el pecado muriera a través de la sangre de Jesús y poder vivir ahora una vida nueva. Ahora yo puedo sentir a Dios, ahora yo puedo acceder al trono de la gracia, ahora mis oraciones pueden ser oídas. ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios. Dios me ha dado esa posición porque pasé de muerte espiritual a una vida eterna.
La vida eterna no se vive solamente después de la muerte. La vida eterna se vive desde que tú le entregas tu vida a Cristo. La vida eterna está en Él. Dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es por eso que la persona que te invitó quiso que tú pudieras escuchar este mensaje. La vida que Dios da es una vida eterna. No puedes tú morir, porque Dios mismo, el día que este cuerpo deje de existir, inmediatamente, en un instante, ángeles del Señor te llevarán ante su presencia. No tenemos miedo a la muerte, tampoco andamos como Juan, sin miedo a ver quién se atreve a desafiarnos. No, tenemos seguridad, no tenemos miedo de todo lo que hoy se está propagando en el mundo. Hoy, desgraciadamente, desde hace 1 año y medio, miedo, 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 miedo. Hasta me salió con escenografía y no paga. Pues escuchamos una ambulancia, ay Dios mío, ¿quién se moriría? O sea, un miedo espantoso, una inseguridad. ¿Qué es lo que nos da Dios? Es eso mismo. Dios nos da un camino para recorrerlo, nos da vida eterna y la verdad que nos hace libres.